le dan ganas a uno de hacer un asadito con cervecita, con bastante carne, pero no vinimos a eso, vinimos a conocer Oaxaca. Buenos días mi gente, ya estoy despierto, ya me siento mucho mejor del resfriado. Ahora sí les muestro con un poquito la luz del día la habitación. Es una habitación normal para una pareja, pero pues estoy acá solito y ahora sí les voy a mostrar el resto del Airbnb porque vale la pena. Y esta es la azotea en la cual ustedes vieron anoche, bastante amplia, bonita, para un asadito, para una fiesta. Y esto es lo que no se veía, el coliseo, cuenta las piscinas, están jugando fútbol, las canchas, béisbol. Muy bonita zona muy segura, muy barata, y por $15 valió mucho la pena esta noche. Ahorita me voy a mover un poquito más al centro para así conocer un poquito del Oaxaca. Todo esto es el Zócalo de Oaxaca y acá está una de las tantas iglesias o catedrales. Hay unos Reyes Magos ahí y todo de un estilo muy antiguo. Yo creo que tal y como lo inauguraron hace miles de años, pues todo sigue igual y mejor. Así preservamos un poco la tradición. Díganme ustedes si al ver esto no les dan ganas de venir. Y es de las cosas que a mí siempre me han gustado en la vida, descubrir lugares, incluso a veces ni buscar tanta información sobre ellos, sino llegar ahí y empezar a caminar las calles, perderse, sentirse un extranjero más, pero al mismo tiempo dejar que la misma ciudad lo abrace a uno, le enseñe por dónde irse, por qué calles, qué comida probar. Miren, es que digan si no está bonito esta Oaxaca que me está enamorando. Creo que es el primer pesebre en el que veo un elefante. Genial. Digan si esto no es como si uno estuviera en un cuento. Qué hermosura, Dios mío, Señor. Yo me vine a recorrer México con ustedes. No sé. Ustedes saben que uno de los motivos por los cuales yo viajo es para aprender un poco más de la historia del mundo y en especial del lugar al cual visito. Oaxaca me presentó un despliegue de opciones, desde museos, catedrales, eventos culturales, gastronomía, que aprendí de la historia de México y en especial de este mágico lugar. Era como un viaje al pasado y cada rincón de Oaxaca me mostró y me enseñó algo. Si ustedes tienen el tiempo, les aseguro que en una semana pueden conocer muchísimo de Oaxaca y de la historia de México. Eso sí, en este video les voy a mostrar algunas de las recomendaciones y lugares a los cuales no se deben perder por nada del mundo. No solamente vayan a México a tomarse la fotico, aprendamos un poco de la historia de este hermoso país. Yo creo que las catedrales que he visitado, esta, por historia, por cómo se siente y por la cantidad de figuras y diseños que hay, es de las más impresionantes. Está grandísima, tiene diferentes capillas para diferentes santos. Y por ejemplo, miren esto de acá. Y cada santo tiene así su capilla. Esta es de San Joaquín, que creo que es la primera vez que lo escucho, pero está hermosa. Y están así cerraditas, bien preservadas, y las pinturas que están a los extremos, impresionante. Es una catedral inmensa. Toda esta parte de acá
es del órgano, de la filarmónica, los que tocan, pero es que los cuadros son una cosa inmensa. O sea, todo está cubierto de detalles específicos, hasta incluso miren las puertas. Ahí hay otro, y otro, y otro, y ángeles y ángeles. 12 de julio de 1633 fue inaugurada por el Fray Santiago de Calderón esta catedral. No lleva casi nada en esta tierra. 1633. Increíble. Yo no soy muy religioso, yo respeto abiertamente, pero esta me encantó. Tiene mucha historia, los cuadros, las pinturas. Está muy impresionante. Y esto, mi gente hermosa, es el ex convento de Santo Domingo, que ahora es un museo donde voy a entrar a ver algo, pero miren esta hermosura, cómo se conserva. Vamos a empezar el recorrido porque no tengo mucho tiempo, pero mírenlo, disfrútenlo. Obviamente, tapabocas, y está muy bonito. Todo está muy bonito. El exconvento de Santo Domingo no solamente les va a permitir a ustedes conocer de la historia de Oaxaca, sino también de encontrar el spot perfecto para sus fotos. Así que llévense su mejor outfit, su mejor cámara, porque cada rincón de este lugar los va a llevar al pasado y sin duda se van a poder tomar unas fotos increíbles, pero también van a poder aprender de la historia y de la literatura de Oaxaca y en especial de esta región de México, con sus exposiciones permanentes. A mi parecer, una de las entradas más baratas que he pagado, de 65 pesos, y en caso de que ustedes quieran un guía personalizado pueden adquirir ese servicio también en información, y también hay guías auditivas en diferentes idiomas. Yo tuve la fortuna de encontrarme con la exposición de Cholos o Itzcuintlues en Nehuanáhuatl, que son los descendientes de una raza de perros originaria de México que aparece abundantemente referida en las fuentes y documentos de la época, dejando testimonio de que antes como ahora los perros son reconocidos como leales acompañantes para el ser humano en el transcurso de su vida. Esta exposición contiene 113 piezas desde figuras cerámicas, arte, fotografías y todas las representaciones donde se ha podido ver esta raza de perritos. Y si se están preguntando por la segunda exposición, tienen que estar listos, porque es hora de conocer el misterio de la tumba 7 de Monte Albán. En 1932 el arqueólogo Alfonso Caso, en una incursión a la zona arqueológica de Monte Albán, encontró el mayor tesoro hasta la época, compuesto por más de 400 objetos valiosos manufacturados en oro, jade, cristal de roca, huesos de jaguar y otras piedras semipreciosas pertenecientes a la cultura zapoteca. Muchas generaciones de zapotecas utilizaron esta cueva como osario para guardar las reliquias de sus antepasados, cual los zapotecas depositaban bultos sagrados que eran atados en mantas con restos humanos, joyas y materiales preciosos que eran las reliquias de sus antepasados. En este lugar los mixtecos sacrilizaban al depositar los restos y las ofrendas de sus muertos, hacían sus ceremonias de pedimiento y juramento para solicitar favores a sus deidades. El sinnúmero de objetos sin duda fue uno de los misterios a los cuales los arqueólogos han tratado de averiguar, pues encontraron diferentes dioses que presiden la tumba, como Mictlantecutlic, dios mesoamericano del inframundo, y Xipetotec, el dios desollado, deidad de vida y de la muerte, pues ambos aparecen representados en las diferentes versiones y materiales que se encontraron y en los códices que están tratando de descifrar hasta hoy en día. Pues está muy increíble, todas las salas, las tumbas, todo lo que hay para saber, lo interactivo, está muy genial. Además, creo que utilizaron muy bien este ex convento porque, o sea, el espacio les permite crear un museo tremendamente lleno de historia y como ese ambiente, ¿no? Todo así, todo antiguo, todo bonito. Y ahí el contraste, ¿no? Porque tenemos todo lo de la historia indígena, la tumba 7,
todo lo que trata sobre Monte Albán y todas las cosas que encontraron en esas expediciones y demás, en todos esos sarcófagos, bueno, y también la historia de la religión, de cómo llegó la religión y empezaron a imponer todas sus creencias y demás. Pero bueno, es importante ver las dos caras de la moneda. Y sé que se estarán preguntando, pero Marlon, ¿por qué tantas iglesias? Es que Oaxaca está lleno de lugares impresionantes, como esta hermosura que está acá, que tengo que hacer una cola para entrar a algo, porque miren esto. No, hombre, y mire cómo está rodeado. Este es el centro histórico de Oaxaca. No, esto está hermoso. Yo les digo a la gente, busquen todo. Busquen, visiten cada lugar de la ciudad. Así usted sea religioso o no sea fanático, no le guste. Solo venga, conózcalo, véalo. No dejen que sus concepciones religiosas, mentales, sus ideas de lo que ustedes tengan, de lo que ustedes crean, no les permita visitar lugares como esto. Hay mucha gente que dice, ¿yo para qué voy a visitar iglesias si yo no soy religioso, yo no soy católico? Yo tampoco, pero vengo a verlas por el diseño, por la historia que tienen, porque esto también es parte de la historia mexicana. Y digan si no está bonito. Y esto que está acá adentro, que no se ve muy bien, todo está cubierto en oro. Ahí donde hacían las antiguas misas, imagino yo. Pero miren. Y acá afuera se ve el centro histórico. Pero miren esto. O sea, esto tiene miles de años acá, cientos tal vez. Pero todo se conserva de una manera espectacular. No. Y al lado del Museo de las Culturas se encuentra el Templo de Santo Domingo de Guzmán, que es de acceso libre. Hay algunas personas que cobran dinero a la entrada, pero no les hagan caso, simplemente son personas que se están aprovechando de los turistas. Esto es de completo acceso libre, pero sí tienen que estar muy pendientes de los horarios porque solo está abierto al público, o sea a los turistas, una hora antes de cada misa. De resto, si llegan a la hora de la misa, pues no van a tener tanta oportunidad de tomar fotos o de poder conocer el lugar con más tranquilidad. La oración del Templo de Santo Domingo ha sido uno de los más difíciles. El inmueble fue declarado monumento histórico el 30 de marzo de 1933. Los retablos principales del templo y de la capilla de Rosario se restauraron entre los años 1956 a 1959, pero nuevamente en 1972, con la creación del Museo de las Culturas, fue remodelado nuevamente el atrio. Aunque ustedes no lo crean, este maravilloso templo no siempre fue utilizado como un lugar para congregar la religión y demás. En 1872 fue utilizado como cuartel, lo cual dañó mucho de la estructura y se tuvo que clausurar en 1870 a 1901. Y Oaxaca de noche también sigue viva y miren. Conciertico gratis para la gente. Y esta es mi cena de esta noche. 4 diferentes clases de tacos de mar. Hay pulpo, camarones, cangrejo, una copita de vino tinto y de fondo Oaxaca y una banda tocando cumbia. Perfecto, diría yo. Y aquí en Oaxaca van a encontrar 2 mercados. Uno donde van a comprar frutas, verduras, todas esas cosas, y otro que es solamente de panaderías. Y ya me dio hambre todo, no sé ni por dónde ir, pero vamos a probar algo bien tradicional.
Y este es el pasillo del humo. Ya se darán cuenta por qué, porque hay comida por todos lados. No, hombre. Yo sé que sí se ve. Sí se ve. Nah, qué rico. Nah, qué belleza. Y ese montonero de carne. Y estas chivas los pueden llevar a conocer Oaxaca, pero miren esto. ¿Qué es esto? Es una botella de mezcal. Impresionante. Oaxaca es muy conocido por la variedad de mezcales que hay. Van a encontrar de muchas clases, tanto en el mercado como en el centro histórico. Así que aprovechen para darse una vuelta porque van a encontrar una gran variedad y a precios bastante razonables. Creo que nunca he probado esto en mi vida, así que estamos aquí, vida es una sola. Y obviamente aparte del mercado también pueden visitar la Casa de las Artesanías. Ya me compré unas cositas, estaban muy baratas a mi parecer. Y es una buena opción si quiere comprar regalitos, cosas. Eso sí, traigan espacio en la maleta y traigan bastante dinerito en la billetera. Y sus calles son bastante hermosas a mi parecer, muy tranquilas obviamente. Es una ciudad bastante turística, con bares, con cosas, pero todo está muy bien decorado, a mi parecer, que vale mucho la pena. Vénganse, háganse su pasadita por Oaxaca, tómense un mezcal. Y acá está el Museo de la Filatelía. Y pues vamos a entrar a verlo, a ver qué tal está. Está chiquito, pero va a ser muy importante porque adentro hay algo que ni se imaginarán. Miren qué bonito está el museo. Todas las salitas. Es un museo pequeñito, pero vale mucho la pena por la recorrer. Y acá están las bóvedas donde están las estampillas originales y cartas. Y necesito que vean esto, porque es muy importante para mí. Esto es lo más cerca que va a estar de Frida Kahlo. Su letra, una de las cartas que le envié al doctor Leo Eloesser, y no, hombre, mire qué hermosa letra tenía. Queridísimo doctorcito. Y obviamente nombrando a Diego. No. Qué belleza, cómo se conserva todo esto. Para mí todavía escribir una carta es algo hermoso. Para muchos es anticuado, pero creo que cuando uno ve una carta así, escrita como con esa dedicación, con ese amor de parte de Frida a sus amigos, a sus seres queridos, por ejemplo esta, creo que fue la que me hizo llorar. Esa es para su hermana Luisita linda. No tiene descripción alguna de esto. Ay, Frida, siempre vivirás. Y miren esta hermosura hecha a punta de estampitas. No, mi mamá se vuelve loca donde vea este carro. Y miren, donde antes se colocaba el correo, así súper antiguo, súper bonito. Pero este bochito está de lujo. Y este bonito espacio está dedicado al béisbol en México.
Y por acá están los yaquis, los naranjeros de mis amigos de Hermosillo, Sonora, súper famosos. Y miren todos los equipos que hay, tienen una liga bastante grande y extensa. Y acá hay un poco de esa recopilación en las estampillas, en la historia del deporte acá en México. Y está bien bonito todo lo de las estampillas que fueron los Juegos Olímpicos que han pasado, los Juegos del Caribe, que es el más famoso. Y acá hay una recopilación de arte con bates de béisbol, o base de béisbol, como le digan. Bien bonitos. Acá está blanquito, está hermoso. Oaxaca. No, hombre, la chulería. Muy bonito todo. Se fue. Y este es mi cuarto. Ya me lo acaban de dar, recién limpio. Un cuartico para mí, para que más tengo una cama. Y está bien decorado. Acá estoy yo. Acá el Teatro Macedonia. Está bien grande, bien bonito. Se dieron cuenta que les mostré muchas cosas sobre la historia de los zapotecos, en el exconvento, allá en la tumba 7, donde estaban todas estas reliquias, todas esas cositas hermosas de la historia de los zapotecas que encontraron. Pero yo dije, Marlon, ¿por qué simplemente quedarnos con eso? ¿Por qué no venir al lugar donde sucedieron los hechos, donde fue la historia? Sin más preámbulo, bienvenidos a Monte Albán. Amigos, caminar por Monte Albán es algo impresionante a mi parecer. Creo que es una zona bastante protegida por las comunidades de ahora de Oaxaca, sobre todo porque se dieron cuenta de lo que tienen, de lo que vale todo este lugar. Imaginen, desde el 500 años antes de Cristo y el 900 después de Cristo, aproximadamente esta zona fue habitada por los zapotecas, que luego de que llegaron los mixtecos, los españoles y demás, pues la zona fue perdiendo un poco de valor, porque ya ustedes saben la historia, la triste historia de nuestras raíces indígenas y lo que ha pasado. Pero con el paso de los años y en esta época, ahora está retornando y se están preservando cada vez más. Esta estructura fue un centro astronómico que utilizaron los zapotecos para poder aprender sobre los ciclos del sol, de la agricultura y demás. Y también les ayudó mucho a poder establecerse a ellos como cultura precolombina, para entender y trabajar la tierra de la forma apropiada y en los tiempos apropiados. Este edificio también tiene algo importante y no sé si lo lograban ver bien, pero acá hay unos jeroglíficos, unos glifos que muestran la historia del ejército de Monte Albán y la conquista sobre otros pueblos
Entonces en este edificio también de alguna forma grabaron esa historia y mostraban a la población local lo fuerte que era el ejército de Monte Albán. En esta parte, que son estas escaleritas, ¿vale? Bien. Y Es que miren nada más lo monumental que son estas estructuras, y esto es solo el 10 al 15% de lo que es Monte Albán. La mayoría de estructuras o pirámides, como lo llamamos nosotros, están todavía enterradas debido a los deslaves, a todos los terremotos, sequías, bueno, todo eso que pasa con la naturaleza, y pues ha causado que la mayoría haya sido cubierto, pero también eso lo ayuda a preservar de alguna forma, porque si llegan a deforestar todo esto para descubrir más estructuras, probablemente la montaña va a perder fuerza. Esto al pasar tantos años se pueden desplomar, y pues lo que queremos es que se conserven en vez de destruirlas. Si ustedes tenían curiosidad de por qué las pirámides tienen este diseño, esas piedritas así exactas, esto es debido a que se le dio el nombre enjollado en atención a los tableros ornamentados con discos de piedra, cáliz, estucados y bueno, que van teniendo ese color como rojizo. Obviamente ahorita no es tan rojo, antes eran de color rojo. Y estos diseños los tenían los edificios más importantes. Así como lo vemos en este, está en su totalidad y es una plataforma enjollada, pero no explican exactamente de cuál era su función, pero pues imaginamos que para la época era un edificio supremamente importante. Esta es la parte posterior de ese edificio. Ahí se puede ver una tableta en la que explica que al parecer en el edificio era habitado por mujeres y era donde se hacía como el paso de generación en generación de parte de las mujeres. Pero miren esto, miren lo impresionante, miren esta otra estructura. Voy a subir para que se den cuenta de la magnitud. Esto es solo el 10 al 15% de lo que era Monte Albán. Entre 80.000 a 100.000 habitantes en su mayor apogeo. No, una cosa hermosa. Quisiera encontrar unas mejores palabras para describir este lugar, pero diría yo que es maravilloso. Y el hecho en que se conserve de esa manera y que las personas que lo han rescatado y restaurado es algo muy valioso. Aún así, no falta el turista que bota botellitas, residuos y todo eso. Hagan un favor, cuando vengan a esto, miren, hay canecas, hay lugares. No lo boten, no contaminen, no dañemos más esto. Ya el tiempo y las culturas europeas han venido a destruir todo esto durante muchos años como para que nosotros continuemos con eso. Cuidemos las maravillas que tenemos el placer de presenciar. Imaginen ustedes toda una civilización. Este edificio es el edificio Lloro 1 con número romano. Es al parecer uno de los primeros. No se hizo mayor exploración en él porque cada vez que intentaban entrar se caían más piedras, entonces prefirieron preservarlo de esa manera. Pero está increíble, es que yo no me imagino acá toda una civilización, 80.000 personas, 100.000 personas, todos haciendo diferentes actividades. También había juegos de pelota, no estoy seguro, tengo que preguntar si este es el espacio del juego de pelota, porque hay algo muy curioso con el juego de pelota, muy común, lo hemos visto en películas animadas, en Apocalipto también, si no estoy mal, se vio. Pero acá con los zapotecos había una regla: el equipo que perdiera ese juego de pelota iba a ser sacrificado a alguno de los dioses o al dios del sol. Entonces era literal un partido a muerte. Deberían implementar esas reglas en el mundial. Mentiras, estoy molestando, pero era una de las reglas que tenían. Imaginen todos los jugadores siendo sacrificados al dios del sol, y eso se hacía obviamente al terminar el partido. Cosas que nunca entenderemos, pero
Es parte de la historia bonita acá de los zapotecos. Toda esta zona, cuando llegaron los mixtecos a conquistar a toda la población de zapotecos de Monte Albán, todos ellos empezaron a migrar a Mitlat, que es para este lado y para el otro lado que vieron al principio, y se le llamó como la tierra de los muertos o tierra de descanso, debido a que esta era la tierra sagrada a ellos, pero allá fue donde muchos llegaron a morir o a padecer sus últimos años de vida debido a las constantes ataques y también de los colonizadores que llegaron. Yo creo que los zapotecos no sufrían de las rodillas antes. Esas rodillas, esas piernas debieron haber sido fuertísimas. Vamos, música de rock de fondo. Ay no, ay no. A esto precisamente me refería con lo de la deforestación. Como si se dan cuenta, esa pirámide está en medio de los árboles. Si se tumban o taran todos estos árboles, probablemente la tierra alrededor vaya a perder fuerza y por ende la estructura también. Estoy en uno de los puntos más altos ya de Monte Albán. Estoy corto de respiración. Las escaleras fueron bastante arduas, pero la historia, la magia de este lugar se siente. Si tienen la oportunidad de venir a Oaxaca, a México, vengan a estos lugares. Pero no solamente a tomarse la foto, lean la información, pregúntenle a los guías, todo lo que ellos saben les va a servir a ustedes, porque la magnitud de información que nosotros sabemos sobre estas tribus, sobre estas culturas es muy poquita. Imaginen, esto es solo el 10 al 15% de lo que es como tal toda la comunidad o todas las estructuras de los zapotecas. Vengan a México, viajen por él, disfrútenlo. Después de conocer la zona arqueológica de Monte Albán, decidí continuar mi camino hacia el Valle de Oaxaca, más preciso a San Bartolo de Coyotepec, población ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, conocida por el barro negro y sus artesanías, y era necesario conocer el taller fundado por Doña Rosa Real de Nieto, que fue reconocida por su trabajo como artesana del barro negro y la cual fue visitada por múltiples figuras famosas de la actuación, la música y la cultura popular de México y de todo el mundo. Y acá podemos ver todas las fotografías de las personas famosas que la visitaron, en especial resaltó al Sol de México, Luis Miguel, que fue una de las últimas personalidades que visitó a Doña Rosa mientras estaba con vida. El brillo es con un cuarzo. Entonces, antes de meterlo al fuego, pues no lo esta pieza que tengo aquí está seca, no está cocida. Doña Rosa dio a conocer esta práctica que consiste en sacar el brillo que se da cuando la cerámica se pule con piedra de cuarzo. De esta forma se da lo que hoy conocemos como barro negro brillante. Este método es una herencia prehispánica que ella quiso preservar y transmitir a las futuras artesanas de Coyotepec. Las piezas se moldean sobre un torno y luego pasan al horno, y el proceso de elaboración dura de 20 a 30 días, que va desde el modelado al decorado. Luego el secado lento en diferentes cuartos cerrados. El barro negro es extraído de un paraje que se ve al fondo, el cual es una de las fuentes de ingreso más importantes de toda la zona de Coyotepec. Sin duda, el trabajo y dedicación de Doña Rosa permite conservar esta hermosa tradición artística y generar ingresos a la comunidad de Coyotepec. Luego me dirigí a San Martín de Ticalgete para conocer más de la tradición de los alebrijes, que se ha dado a conocer por más de 3 décadas ya, y que en todo el mundo seguramente han visto una de estas figuras, y lo primero en lo que ustedes piensan es en la película de Coco, y más específico en México. En la actualidad, más de 150 familias de San Martín, San Antonio de Arrazola y la Unión Tejalapán trabajan en el comercio del alebrije. En San Martín, las familias trabajan juntas para garantizar un suministro sostenible del copal que utilizan en la elaboración de cada uno de los alebrijes. Solamente lo sembramos y crece muy grande. Tiene que pasar como unos 15 a 20 años para que el árbol, utilizamos solamente las ramas y dejamos el tallo, para que el tallo vuelva a retoñar otra vez y nos dé más nuestra. Entonces nosotros la lijamos nuestra pieza, mira, con el polvito que les dije.
¿sale? Ya cuando está nuestra pieza así, entonces nosotros utilizamos también resane, que es el comercial, el que venden, ¿sale? Entonces el que vende, nosotros toda nuestra pieza la bañamos con ese resane que ya está acuñado, con este polvito. Cada taller que visiten de San Martín va a tener sus propios diseños y va a depender mucho de los artesanos que colaboren ahí. Si ustedes quieren realizar o pintar su propio alebrije, tienen que reservarlo con tiempo, dado que el proceso de pintura siempre se demora un poco y la figura tiene que secarse lo mejor posible. San Martín es sin duda un lugar que no se pueden perder, y si pueden, compren un alebrije y llévenselo a su hogar. Imaginen ustedes alrededor de 2 a 3 meses para hacer una figurita de estas que tienen miles y miles de detalles, y en esta región, acá en Oaxaca, pues es muy conocido el arte de los alebrijes, y se darán cuenta porque miren todo lo que hacen los artesanos, esa variedad de colores, de figuras, que ni siquiera hay réplicas porque cada una tiene su diseño, cada una tiene sus imperfecciones o perfecciones. Y están increíbles. Qué bonito. No, miren ese arbolito. Es que están bien preciosos. Y mi último destino antes de partir de Oaxaca es en Santo Tomás de Jaliesa, tierra del telar de cintura, en el cual tuve la oportunidad de conocer este hermoso taller y hablar con las mujeres de la zona, donde me explicaban sobre un poco de la tradición del telar de cintura, algo que todavía se sigue realizando y se sigue pasando de generación en generación, la cual es hecha por las mujeres y los niños de la zona. La práctica del telar de cintura es una de las pocas ocupaciones que las mujeres de Santo Tomás pueden realizar, dado que todavía se mantiene un código de honores y tradiciones en las cuales la mujer solo puede realizar ciertas ocupaciones para traer dinero a su hogar. La diversidad de diseños realizados por todas las mujeres artesanas de Santo Tomás han sido reconocidas mundialmente y han sido partícipes de las pasarelas más famosas en todo el mundo. Y estas son partes de las piezas que hacen las artesanas con los telares. Miren qué bonito, así como lo explicaba una de ellas, no tienen un patrón, todo es de lo que van haciendo en el proceso, y ahí salen diferentes diseños como carteras, moneros, ponchos, bolsos, y todo eso lo hacen ellas ahí. Acá en Santo Tomás de Jaliesa es muy común lo de los telares y los tejidos, además de que hay un montón de familias indígenas que todavía preservan la forma tradicional de utilizar el telar. Y pues en este parador turístico que hace unos años se creó, todos ellos tienen sus talleres y pueden vender sus productos, y esto le queda directamente a ellos. No hay alguien que comparte el dinero, sino va directamente a las familias de tejedores. Y bueno amigos, como todo lo bueno en esta vida tiene que terminar en algún momento, acá doy por terminado esta saga de videos por Oaxaca, un lugar hermoso. Nunca pensé pasar Año Nuevo, probar tejate, mezcal, todas esas cantidades de comidas, de gastronomía que hay, de visitar todos esos hermosos lugares, ver la artesanía, los telares, los alebrijes, visitar cada una de las iglesias o catedrales que son un destino turístico que tienen que visitar sí o sí si vienen a México. Yo me voy desde acá, desde el templo de Santo Domingo de Guzmán, que me encantó, y nada, contento de la vida. Creo que fue uno de los lugares que de una forma así como de serendipia no pensé conocer, y llegué acá y pasé un año nuevo acá, y recorrer sus calles, ver la tradición, la cultura que tienen, lo amable que son las personas, y que la ciudad es completamente segura. Eso demuestra mucho de los destinos turísticos que tienen que visitar sí o sí si vienen acá a México. Nos volveremos a ver en el futuro, Oaxaca. Hasta luego y visiten México. Adiós.
mañana, cuando llegué al aeropuerto, yo pensé que iba a estar frente a esta magnitud, que literalmente fue muy fácil. Uno se puede mover en los camiones de la ciudad, en los buses o en las combi, como le llamen, y llega uno acá a la playita, la camina, no hay playas de la hermoso mar de Cancún. A su deleite con las gavioticas que están acá. ¿Dónde están las gaviotas? No, por acá están las gaviotas.